Bien, entonces paso ahora la palabra a profesor Bruno Teodoro Luciano, que ha escrito, desarrollado el trabajo con el profesor Francisco Santos, la participación social en el regionalismo latinoamericano, variaciones de diseño, pero similares efectos en comunidad andina, Mercosur y sistema de integración centroamericano. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Gracias. Y perdona, Eduarda y Diana, es que yo coordino el grupo 5 y la sesión empieza ahí después de esto, entonces también si me quedo al final, no se puede hacer overlap de Brunos, entonces mejor que presente primero y me quedo acá hasta cuando pueda. Entonces, sí, la presentación es básicamente un paper que escribí con mi colega Francisco Santos. Ya lo enviamos a una revista de estudios latinoamericanos. Y estamos en el proceso de esperar los comentarios de los revisores, así que tendría mucho gusto en escuchar a ustedes también expertos en el tema para ver si hay algún punto que debemos desarrollar más. Y ajustamos un poco el título también, que estaba muy largo del programa, ¿no? Entonces, variación de diseño, pero efectos similares. Que un poco el tema que en algún momento comentaron por la mañana, ¿no? Sobre la sociedad civil en la integración. Entonces, lo que estamos interesados aquí es mirar la participación social en la CAN, SICA y Mercosur. Entonces, unimos fuerzas, que Francisco sabe mucho sobre Centroamérica, yo no sé casi nada, pero sé algo de Sudamérica, entonces unimos esfuerzos para intentar mirar en varios proyectos regionales y ver cómo esto anda. Entonces, este paper es básicamente un estudio comparado sobre los espacios de participación social en tres organizaciones regionales latinoamericanas. Estamos partiendo de un punto de vista institucionalista, pero estamos interesados en las estructuras, procesos y resultados de la participación de la sociedad en los tres bloques que comenté antes, ¿no? Comunidad Andina, Mercosur y Sistema de Integración Centroamericana, el SICA. Y el objetivo es caracterizar si hay y cómo esto funciona, ¿no? Esta variación en los diseños institucionales de los canales de participación social que los tres bloques han creado en las últimas décadas, mirando, ¿no? Diferencias, similitudes, patrones, si los hay, y intentando pensar un poco cuál es el impacto en términos de gobernanza regional, ¿no? Y también, y tal vez esto sea lo más importante, cuál es el rol que la sociedad civil y los canales de participación que tenemos hoy en estos bloques juegan en estas organizaciones regionales. Y aquí me parece que tiene mucho que ver con una de las características estructurales que vemos en estos procesos, ¿no? Y un poco intentamos demostrar, ¿no? Que como las variaciones de diseño institucionales, que sí hay algunas diferencias entre los proyectos, especialmente si uno compara CAN y Mercosur con Centroamérica, que eso es interesante en términos de cómo la sociedad civil se organiza y influye en el proceso de integración, pero aún así se ve que hay un déficit de participación importante y que está muy relacionado con la crisis del regionalismo, ¿no? Especialmente con esta crisis de expectativas que tenemos y que Francisco comentó por la mañana, no voy a avanzar por ahí. Este es un poco el framework que hemos puesto en el texto, ¿no? Y el framework simplemente mira el nivel regional, de gobernanza regional, pero claro, reconocemos, como muchos comentaron ayer y por la mañana, que existen actores y estructuras de gobernanza a nivel global, internacional y doméstico que también son importantes para entender el rol de la participación social, pero obviamente no podíamos cubrir todo, entonces simplemente miramos este nivel regional, pero ojalá en el futuro podemos un poco ampliar este escopo. Bueno, dentro del framework lo que tenemos aquí es, bueno, las características de diseño que miramos es la membresía, el escopo, las competencias, ¿no? Y el nivel de burocratización de los canales de participación. Y en términos de participación, listamos, ¿no? Posibilidades de participación de la sociedad civil a través de estos canales, que sea por provisión de servicios, facilitación de agendas o participación en la agenda, participación en la regulación de las políticas públicas regionales y también la cuestión de la transparencia o accountability, en qué medida la participación de la sociedad puede influir a través de estos varios canales, digamos, ¿no?
Y en términos de impactos, y eso tiene mucho que ver con que Francisco planteaba por la mañana, miramos la cuestión de eficacia, los resultados, la cuestión de la legitimidad y la cuestión de los efectos que tienen que ver con estas expectativas. Y finalmente, y esto creo que un poco que avanzamos más, es en términos de los roles, ¿no? O sea, si la sociedad civil y a través de sus canales han transformado la integración, han legitimado ciertos elementos y discursos dentro de la integración, o se han ofrecido algún desafío, alguna contestación a cosas que los gobiernos o los actores centrales de la integración han planteado en los últimos años. No sé si se va a ver porque está chiquito y también está en inglés, entonces después que noté que iba a presentar en mi casa, entonces podría hacerlo en portugués, pero tenemos 3 tablas que es simplemente descriptivas para organizar el tema de la participación social. Entonces, en el caso de acá no voy a avanzar mucho en esto, en los descriptivos, quiero hablar más de la comparación, pero solo decir que hay 3 canales importantes, ¿no? El Consejo empresarial de la CAN, el Consejo Laboral y el Consejo de los Pueblos Indígenas. Y interesante hablar en términos de membresía, son todos intergubernamentales, es decir, son delegados indicados por los representantes gubernamentales de los Estados miembros de la CAN que participan en el contexto de estos consejos. Y claramente competencias consultivas. Y este es el aspecto estructural y que también es muy importante para pensar cuál es el rol y cuál es la capacidad de la sociedad civil en términos de participar y influir en la integración. Y también bajo nivel de burocratización. El caso del Mercosur, ¿no? Membresía también muy similar, característica intergubernamental, pero aquí se ve algunas instituciones un poco diferentes, ¿no? Entonces, comento el caso del Foro Económico Social del Mercosur, que es el más tradicional de los 90, que empieza ahí con el protocolo de Oro Preto, pero en los 2000 hay la creación de las cumbres sociales, alguien mencionó por la mañana, 2005, también la creación de la Unidad de Participación Social, UPS, que es un órgano más técnico, creado para justamente apoyar y organizar las cumbres sociales, la agenda, compilar la documentación sobre participación social, crear como un listado de las organizaciones, la sociedad civil participando del proceso, y finalmente las sesiones nacionales, que son las que realmente organizan e indican los representantes nacionales del foro consultivo. Entonces, aquí, característica, a pesar de instituciones distintas, y llamo la atención para las cumbres, que es un tema importante, pero si miramos el tema de la membresía, escope y mismo la burocratización, además de tener, bueno, la unidad de participación social, que después cuento que, claro, ya un poco que casi murió, ¿no? Con algunos cambios del Mercosur, con el fin de la figura del alto representante, porque justamente esta unidad estaba vinculada a la figura del alto representante. Sigue existiendo, hay 1 o 2 funcionarios, pero ya no tiene la autonomía que tenía anteriormente, pero sí sigue muy bajo, ¿no? Y finalmente el caso del SICA, aquí interesante que tenemos menos órganos, ¿no? El Comité Consultivo del SICA, estoy traduciendo del inglés, entonces probablemente va a ser el nombre un poco distinto, y el Consejo y el Comité Consultivo de Integración Económica son los 2 órganos creados. Uno viene de los 90, otro de los 2000, pero es muy interesante que aquí en términos de membresía las dinámicas son más transnacionales y, ¿por qué no?, supranacionales en términos de representación, delegación y dinámica y autonomía de los actores de la sociedad civil que se movilizan a nivel centroamericano. Pero en escopo, de nuevo, la característica estructural en nuestro caso, ¿no? A pesar de tener dinámicas muy distintas y muy innovadoras en términos de organización de la sociedad civil, siguen teniendo un rol consultivo. Y esto es muy importante para entender cuál es la real capacidad de los actores de la sociedad civil en influir en la integración. Y obviamente el bajo nivel de burocratización es un trazo, ¿no? Trazo muy característico de nuestro regionalismo, e incluso un trazo de regionalismo líquido, ¿no? Cuando hablamos que, mismo cuando se crea alguna instancia, ¿no? Un bajo nivel de burocratización, ¿no? O sea, le deja como esta flexibilidad como un argumento para promoverla, por al mismo lado, esto significa que hay baja capacidad de influencia, de organización, de recursos, de movilización, etcétera. Entonces, comparando, ya para avanzar, también no quiero escuchar más a ustedes. En términos de diseño institucional, impactos y roles, es un poco que miramos.
En términos de desarrollo institucional, se ven dos momentos en Mercosur y SICA, y esto tiene mucho que ver con las olas de integración. No voy a hablar de esto porque ya hablamos un montón en varias ponencias, pero simplemente relacionar que en las décadas de los 90 se ve los primeros mecanismos consultivos, foros económicos sociales aparecen ahí, y en los 2000 es, por ejemplo, cuando aparecen las cumbres sociales del Mercosur y cuando el SICA establece su comité consultivo de integración económica. Entonces, son dos momentos donde hay una preocupación con los agentes de integración en contextos distintos, etcétera, pero sí hay una preocupación en crear nuevos canales de participación social. El caso de Lacan es interesante porque como un proceso más antiguo, ¿no? Entonces, el Consejo de Lacan vienen de los años 80, eso es interesante. Entonces, un poco la lógica que aparece en Mercosur y SICA en los 90 ya había ahí en los 80. Pero en los 2000, juntamente con Mercosur, ¿no? Hay también algunas reformas importantes, pero no a la creación de nuevas instituciones de participación social, que es lo que vemos en Mercosur y SICA. Sí, y en términos de membresía, como comenté, ¿no? Comunidad Andina Mercosur tienen esta composición más intergubernamental que es muy distinta de lo que se pasó en el caso centroamericano. Entonces, que muestra un poco que Sudamérica sí sigue esta lógica estrictamente nacional de selección de sus representantes, ¿no? Replicando este carácter intergubernamental en los proyectos de integración en Latinoamérica, mientras sí que sí ha mostrado una particularidad interesante en esta dimensión, porque sí los representantes sociales son seleccionados a través de una lógica más supranacional, que tiene incluso fuertes semejanzas de inspiración con la lógica europea. Pero esto no significa que las instancias de participación social en sí que sean exitosas. Y esto un poco cuando miramos el términos de competencia y burocratización, nos muestra un poco cómo es complicado este escenario, ¿no? Entonces, en competencias y burocratización, los tres casos básicamente comparten más o menos las mismas características. Nunca han superado su carácter consultivo, mantienen con un bajo nivel de burocratización. Me parece interesante el intento de Mercosur con la unidad de participación social, que trae a nivel burocrático de pensar un personal y un presupuesto muy chiquito, pero relacionado a la organización de la sociedad civil. Pero el intento es ridículo en términos de la real necesidad para movilización de la sociedad civil. Y esto tiene mucho que ver con estos déficits estructurales, ¿no? Relacionados a la falta de recursos y capacidad de los tres bloques para mover adelante esta agenda, y esto sí, obviamente impactó ¿no? a la institucionalización de estos espacios. Y el caso de Mercosur es muy interesante, en el peor sentido, porque la discontinuidad que hemos visto en los últimos años justamente muestra que ¿no? Y me acuerdo mucho de Adriana hablando ayer, ¿no? Sobre crear instituciones de carácter permanente. Bueno, si miran las cumbres de Mercosur y mismo la unidad de participación social, bueno, hubo en algún sentido desintegración a partir del momento que hay una institución regional o alguna organización a nivel regional que los gobiernos simplemente por ideologización lo sacan de la agenda, ¿no? Y esto fue lo que pasó. A ver si este año, pero de nuevo, no sé si María Victoria no está, pero sí, se cambian las cosas ya en Argentina de nuevo, entonces no se cambia mucho, pero me parece que con Argentina ahora presidiendo Mercosur primer semestre y Brasil en segundo semestre, habrá la posibilidad de regresar las cumbres sociales. Lo poco que vi parece que está movilizada en ese sentido, pero bueno, el otro año con una nueva Argentina, lo que se puede hacer en términos de crear canales permanentes de participación social, y es esto que es importante si uno quiere pensar, ¿no? Participación social como parte del proyecto de integración, no simplemente como una cosa marginal que aparece solo cuando un gobierno o el otro le interesa. También vimos que en términos de impacto y eficacia muy limitado, ¿no? Esta posición marginal de estos actores sociales. Las actividades que hemos identificado son muy más relacionadas a facilitación o demanda de agendas regionales y muy menor medida en influencia en los procesos regulatorios,
Y esto es importante porque una cosa es simplemente, ¿no?, organizar la cumbre y presentar temas, ¿no?, y que queremos cambiar y crear una identidad suramericana, mercosurino, centroamericana o lo que sea. Y otra cosa es pensar en qué medida la sociedad civil puede proponer, ¿no?, propuestas de políticas públicas regionales que les interesa, que les toca y que influyendo, por lo tanto, en el proceso decisorio que se mantiene obviamente en las cancillerías nacionales. Entonces, eso me parece interesante pensar, ¿no? Y claro, en términos de los roles, lo que nos parece tal vez obvio y en un sentido negativo también, es que la presencia de estos canales simplemente sirve o contribuye para la legitimación de los proyectos regionales. Y yo diría que incluso podemos hacer una puente con el rol de parlamentos regionales también en la integración. O sea, no han dejado legados en términos de apoyo, sugerencia, proposición de políticas públicas regionales, pero simplemente abrirlo y tener alrededor algunos de los amigos de la sociedad civil, ¿no? Y cuando las cosas que los presidentes firman en las declaraciones tienen un aporte importante para la legitimación. Avanzando un poco sobre los roles, por lo tanto, es interesante que en términos de, acordando del marco teórico, ¿no? No vimos ningún señal mucho claro sobre transformación regional, o sea, la sociedad civil influyendo en la construcción de una transformación de las regiones o de la agenda regional o de la identidad regional, lo que quiera. El papel más proeminente, sin duda, es esto de la legitimación. Contribuir para la legitimación y social, democrática de los procesos, pero también no, y al mismo tiempo no hay un espacio para que la sociedad civil tenga un papel cuando quiera de contestación a los proyectos regionales o las propuestas regionales. Y me parece que la evidencia más emblemática es cuando Macri cancela las cumbres sociales, porque sabía que la gente que se organizaba en las cumbres sociales, obviamente no había votado en Macri y no creían las cosas que Macri quería poner en la agenda de Mercosur. O sea, cuando sí hay un nivel de convergencia entre sociedad civil y los gobiernos en marcha o manejando el Mercosur y los otros procesos, sí hay un interés en tener la sociedad civil porque lo legitima, pero cuando hay una convergencia entre lo que la sociedad civil plantea y lo que los gobiernos están armando en términos de integración, simplemente lo saca de la arena y desinstitucionaliza. Y este fue el punto que pasó con el Mercosur. Entonces, me parece que es importante pensar en esto. Concluyendo, entonces, un poco la contribución fue pensar un marco analítico que fuera útil para evaluar la participación de la sociedad civil en los tres casos, mirando estas tres dimensiones, ¿no? Diseño institucional, impactos y rol de la participación. Destacamos la particularidad del caso de SICA, ¿no? Pero como una variación interesante, que debemos observar más, especialmente desde Sudamérica, sabemos casi nada de Centroamérica, creo que podemos aprender más con ellos. Entonces, esto fue interesante porque conversamos más sobre eso y vimos que hay lógicas diferentes en la organización y estructuración de la sociedad civil a nivel regional, pero al mismo tiempo hay muchas similitudes, y esto tiene mucho que ver con estas características estructurales del regionalismo latinoamericano, ¿no? Bajo nivel de institucionalización, nunca supera este carácter consultivo, y mismo el SICA, que tiene estos trazos más supranacionales, si uno quiere decir, pero no tuve capacidad, porque no tiene recursos y autonomía suficiente para así avanzar e influir más en el proceso de integración. Y en términos de participación social más limitada y limitada a la facilitación de agendas y muy poco en la implementación de políticas públicas. Y obviamente, como no tiene espacio, nunca han cuestionado seriamente la integración regional, ¿no? O el modelo de integración, que como vemos en las olas, ¿no? Diferentes interpretaciones de para qué sirve integración, por qué queremos integrar, etcétera. Y obviamente la sociedad civil debe tener una idea de qué quiere con integración, o así lo esperamos. Pero ni siquiera hay un canal para producir ese impacto. Entonces, eso es interesante, pero al mismo tiempo, si los gobiernos en su momento la instrumentalizan porque ven la participación social como una manera de legitimar los procesos regionales.
Y sí, simplemente resaltar esta característica de instrumentalización de la participación social, creo que es un punto clave. A pensar y criticar, ¿no? Especialmente si uno quiere reactivar UNASUR o cualquier otro foro regional, ¿no? ¿Qué queremos con la participación social? Y lo que vamos a permitir que la sociedad civil pueda hacer dentro de los esquemas de integración, especialmente en un contexto, y ahí no entramos en esto, porque eso a nivel de análisis nacionales, pero si uno piensa en, ¿no?, en los estados miembros y los cuestionamientos sobre la democracia en varios estados, en Centroamérica, en Sudamérica, ¿no?, y esto también implica, ¿no?, en la reducción de la capacidad y de la libertad de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no?, en el contexto nacional, y obviamente esto tiene repercusiones nacionales. Y finalmente, solo para cerrar, yo creo que es importante pensar que nunca apareció una verdadera voluntad política de construir consensos en torno de la integración y tampoco hacer con que la sociedad civil sea realmente participantes relevantes para la formación de políticas públicas regionales. Entonces, esto es una mensaje muy pesimista, pero yo creo que es importante intentar conectar esto con muchas cosas que comentamos de manera más general sobre los varios proyectos de Latinoamérica. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Bruno. Bien, ahora pasamos la palabra a Diana Cecília Santana, que es su orientanda, su alumna. Ah, muy bien. Ella también ha escrito con Pedro Caldentey del Pozo, Debilidades del Derecho Comunitario y Legalización de Normas en el Sistema de Integración Centroamericana. Diana, ¿nos oye bien? Les escucho perfectamente. ¿Me escuchan ustedes a mí? Sí, acá ya tenemos su presentación. Usted tiene 20 minutos, ¿sí?, para hacer la presentación. Bien, muchísimas gracias. Ante todo, quiero expresar mi gratitud y el privilegio que siento por compartir o por estar presente en este congreso con tan distinguidos expertos en la materia de integración regional. Como ya se había mencionado, este artículo o esta presentación corresponde a un artículo que he elaborado en el contexto de mi tesis doctoral, la cual se refiere al funcionamiento de la institucionalidad como condicionante de la eficacia del proceso de integración centroamericana. Justamente estamos analizando en el trabajo lo referido a la calidad jurídica y la legalización, como esos aspectos o parte de los aspectos determinantes para el cumplimiento de las normas internacionales que ha sido abordado abundantemente por la literatura. En materia de integración, es importante tener presente que hay teorías que son muy influyentes en términos de la relevancia de contar con acuerdos y compromisos que sean precisos en cuanto a la obligación y la determinación de la responsabilidad de los estados frente al incumplimiento. Quisiera que pasaran a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, para explicar un poco más el contenido del trabajo, hay una cuestión previa que me gustaría mencionar, que es relativa a una cuestión que ya se ha mencionado durante el Congreso, que es el término de la legitimidad de los procesos de integración. En este sentido, el SICA, al igual que otras organizaciones internacionales, pues presenta un problema de legitimidad que afecta directamente al derecho comunitario. En este contexto, la literatura ha venido midiendo y también ha venido analizando cómo el crecimiento o el aumento de funciones por parte de las organizaciones internacionales también ha derivado en un decrecimiento de acuerdos vinculantes, es decir, ha habido una mayor flexibilización de la legalidad de los acuerdos tomados. Siguiente diapositiva, por favor.
Nosotros tenemos o nos propusimos como objetivo en este trabajo analizar la producción normativa del SICA, que ha sido publicada en la Gaceta Oficial Digital para determinar los niveles de legalización y cómo la calidad de esa norma afecta la eficacia del diseño institucional del SICA. Y esto de qué manera también impacta en la legitimación del proceso. Siguiente diapositiva, por favor. En el trabajo, entonces nos formulamos como pregunta que cuál es la naturaleza de la producción de las normas jurídicas en el SICA y cuáles son esos niveles de legalización que están afectando la producción, la implementación y el cumplimiento del derecho comunitario centroamericano. Nos basamos en la literatura de las investigaciones realizadas por Abad y sus compañeros, los cuales han determinado para medir la legalización estas categorías que sirven para determinar en cada instrumento jurídico aprobado cuáles son los grados o los niveles que se pueden apreciar de la legalización. Hay unas categorías que tienen que ver con la obligación, la precisión y la delegación que existe en cada instrumento jurídico. Como he dicho, hemos tomado la producción normativa que ha sido publicada en la Gaceta Oficial Digital desde su primera edición hasta la edición número 53, que abarca 5 años. Siguiente diapositiva, por favor. De esta manera, siguiendo la investigación propuesta por Abbott y sus compañeros, hemos identificado estas categorías y hemos encontrado su definición. En el caso de la obligación, esta tiene que ver con la determinación del vínculo jurídico que los estados perciben acerca de sus compromisos con el proceso de integración. En los instrumentos analizados se tiene que poder revisar adecuadamente e identificar de manera concreta cuáles son las expresiones que se utilizan para determinar ese vínculo jurídico. De esa manera, cuando encontramos expresiones como deben o abstenerse a, hay un mayor nivel de obligación que impacta sobre la legalización. Siguiente diapositiva, por favor. La segunda categoría se refiere a la precisión. Una vez identificado el nivel de obligación, es decir, ese carácter vinculante que los estados reconocen de la norma jurídica, entonces es necesario identificar con qué precisión, con qué concreción se logra articular la obligación que está siendo encomendada para el cumplimiento por parte de los estados y los demás actores dentro del proceso. En este sentido, la propuesta es que los mayores niveles de precisión ayudan en buena medida a disminuir los costes de transacción ex post por parte de los que deben de cumplir con las obligaciones. Siguiente diapositiva, por favor. La última categoría se refiere a la delegación. Esta categoría tiene que ver con cuando en la norma jurídica que ha sido aprobada se determina un agente, un sujeto que va a llevar a cabo dos aspectos, o bien la interpretación de la norma en caso de conflicto, o bien la resolución del conflicto. En este sentido, toma mucha relevancia las instituciones y los órganos que están encargados de interpretar el contenido concreto que tiene la obligación y además el papel que juegan los tribunales en el contexto de la integración regional, como es el caso de la Corte Centroamericana de Justicia en el SICA. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí he tratado de expresar, lo que pasa es que no logro verlo en la diapositiva,
pero resulta que el sistema de la integración centroamericana es esa, pero no se ve el contenido. Lo que quería determinar es que dentro del protocolo de Tegucigalpa, que es el tratado constitutivo del sistema de la integración centroamericana, se ha determinado que el derecho centroamericano que surge de los órganos es de obligatorio cumplimiento. En el caso de Centroamérica, la Corte Centroamericana de Justicia ha identificado a través de diversas resoluciones que existen tres tipos o tres fuentes del derecho comunitario. En primer lugar está el derecho originario, que se constituye por los tratados que crean la estructura institucional, determinan competencias y además los principios y valores del proceso. En una segunda clasificación encontramos el derecho derivado, que es la norma que emiten los órganos que tienen competencias para crear actos normativos vinculantes para los estados y demás actores dentro del proceso. Además, la tercera clasificación del derecho comunitario está en el derecho complementario, que son aquellos tratados que complementan, como la misma expresión lo dice, la estructura institucional y los contenidos que el protocolo de Tegucigalpa ha definido de una manera originaria. Bien, entonces encontramos que siendo que el protocolo de Tegucigalpa es el que ha determinado que las decisiones que toman los órganos del sistema de la integración centroamericana son de obligatorio cumplimiento para los estados, en el año 2005 y luego en el año 2013, a través de una reforma a una norma de derecho derivado, se determinó entonces cuál es la clasificación o cuáles son los tipos de actos o normas de derecho derivado que se pueden aprobar, tomando en consideración las competencias que les corresponden a cada uno de los órganos. En este sentido, el órgano que tiene mayor impacto en la creación de derecho derivado comunitario son los consejos de ministros a través de los reglamentos. Estos reglamentos que se han definido de obligatorio cumplimiento de aplicación general dentro de los estados o en el derecho interno de los estados. Siguiente diapositiva, por favor. Una vez tomada la base de datos que obtuvimos de la Gaceta Oficial Digital, hicimos una selección de aquellos actos o normas de derecho derivado que estuvieran dentro de la definición que propone el reglamento para la adopción de actos normativos. Las tipologías que encontramos entonces son los mandatos, que han sido 64, 16 reglamentos. De los consejos de ministros corresponden 12 y 4 del comité ejecutivo que se encarga de regular aspectos internos dentro de la estructura del SICA. Hay 94 resoluciones, hay 25 recomendaciones, 19 acuerdos y en total se revisaron 218 documentos dentro de las categorías propuestas por ABOT y determinando el nivel de legalización que se puede apreciar. Siguiente diapositiva, por favor. En este sentido, entonces, al medir los niveles de legalización, nos encontramos que en todos los casos la categoría es baja. Y con esto vamos entonces arribando a nuestros principales hallazgos dentro de la investigación. Siguiente diapositiva, por favor. Y aquí hago unas reflexiones finales para proponer en el debate. Agradeceré mucho toda retroalimentación o comentario al respecto. Lo primero que nosotros concluimos ciertamente es que la legalización como método de análisis del proceso de integración, su institucionalidad, su legitimidad, ayuda bien a responder ciertos cuestionamientos sobre el proceso de integración en cuanto a la calidad jurídica de las normas y esa seguridad que puede proveer. No aborda todos los elementos que constituyen factores que inciden en la eficacia del proceso de integración.
También hemos identificado que el diseño institucional del SICA, con su enfoque en base al consenso y el control por parte de los gobiernos, pues impacta sobre la producción normativa y una producción normativa que es autorreferencial, es decir, no llega todavía a producirse ese reglamento a la idea del proceso europeo que va a tener un cumplimiento directo en cuanto a su incidencia sobre el derecho interno. También podemos identificar que hay debilidades sustantivas dentro de ese proceso de legalización o de creación de la norma cuando esas obligaciones que surgen carecen de una delegación de competencias y de reglas coercitivas para la implementación en el derecho interno, lo que determina en todo caso que el funcionamiento sistémico del SICA carece todavía, ¿verdad?, de un efecto obligatorio de carácter coactivo. Siguiente diapositiva, por favor. En este sentido, entonces, planteamos que pueden haber dos posibles razones sobre este déficit de legalización. En primer lugar, consideramos que hay una conducta estratégica, oportunista, por parte de los estados que aprovechan el control que ejercen sobre los órganos y las instituciones del sistema y de esta manera acomodan, ¿verdad?, sus decisiones o las negociaciones que aportan dentro de la creación del derecho para evitar mayores costes al momento del incumplimiento. Además, los resultados indican que ciertamente el SICA tiene una debilidad institucional con escasas capacidades para promover procesos de política regional efectiva, por lo que se plantean dos posibles soluciones. Una es una reforma al diseño institucional del SICA para otorgar más competencias a los órganos regionales, esa autonomía que se requiere para el cumplimiento de los compromisos. También proponemos la revisión del acuerdo constitutivo del SICA para ajustar el modelo integracionista a las expectativas que tienen los propios estados y, por supuesto, el resto de actores. No obstante, advertimos, ¿verdad?, que estas soluciones pueden tener consecuencias disruptivas, ciertamente en la medida que las organizaciones internacionales conquistan mayores espacios para la toma de decisiones, se generan tensiones, ¿verdad?, con los estados, con el tema de la soberanía, y además se aprecia, ¿verdad?, que la debilidad de las democracias centroamericanas puede también tener un impacto sobre la creación de este derecho. Yo terminaría hasta aquí, espero haberme ajustado adecuadamente al tiempo y pues les agradezco muchísimo la atención. Hola, ¿me escuchan? Olá, sim, le escuchamos. É que ela está abrindo el som. Muchas gracias, Diana, por su presentación, muy interesante. Ahora paso a palavra a Maria Eduarda Xavier Vilela, discussões sobre a flexibilidade de la institucionalidade del Mercosur, temas de atualidade. Tiene 20 minutos. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Maria Eduarda e eu peço permissão primeiramente para falar em português, mas eu vou falar bem devagar para que vocês possam me entender. Primeiro, eu estou muito feliz de estar aqui compondo esse grupo, mas também por ter ouvido tantas discussões que surgem no meu problema de pesquisa. Na verdade, agora estou iniciando meu processo de mestrado. Bom, e hoje eu vou trazer um pouco do meu tema de pesquisa, que eu comecei a trabalhar esse ano, que é a questão que vocês já discutiram bastante hoje, sobre flexibilidade, sobre institucionalidade e sobre Mercosul, e também sobre a questão da liderança regional. Então, meu tema é sobre as discussões sobre a flexibilidade, a institucionalidade do Mercosul, os temas da atualidade. E
Para falar sobre a institucionalidade e da flexibilidade, eu fiz um recorte histórico, recorri ao método histórico descritivo para compreender como que se deu esse processo de defesa e busca pela flexibilidade no caso do Mercosul. Pode passar para o próximo. Sim. Bom, e o Mercosul, ele surgiu como uma iniciativa bilateral, e inicialmente com a Declaração de Iguaçu de 1985, que reforça a questão do interesse dos dois países, que por muito tempo eram considerados rivais, de firmar relações e reforçar as relações bilaterais. E a mudança para a estrutura quadrilateral dos membros fundadores, com o Uruguai e com o Paraguai, ela se deu com a Ata de Buenos Aires de 1990. E nessa Ata de Buenos Aires havia a definição e o interesse pela formação de mercado comum entre esses dois países. E, segundo vários autores, essa ata ele significou um divisor de águas, principalmente para o Uruguai e o Paraguai, que são países pequenos na nossa região, no Cone Sul, e que, em meio a esse novo contexto subregional, buscaram uma inserção justamente para não se isolar essas novas variáveis que estavam surgindo. Pode passar para o próximo. Bom, daí, o primeiro documento que o Mercosul vai fundar e que vai ser importante para todo o processo e também para as discussões que nós tivemos hoje, vai ser o Tratado de Assunção de 1991, que vai ser esse documento quadrilateral com esses 4 membros fundadores. E o Tratado de Assunção, ele é muito importante na fase inicial do Mercosul, principalmente nesse período de transição de 1991 a 94, porque ele estabelece todos os princípios transitórios, as cláusulas que hoje a gente discute em relação à institucionalidade e de fato, a integração no Cone Sul. E o objetivo, claramente, é essa inserção desses países no contexto internacional, principalmente pela globalização e pelo aumento de acordos regionais, acesso às economias e ampliação no comércio e dos investimentos de cada país. E o Tratado de Assunção ele vai ser considerado uma carta constitucional, um tratado marco, que é o que a gente vem discutindo hoje. E justamente por ele apresentar todos os princípios transitórios. Só que o Tratado de Assunção, ele não estabelece, de fato, o design institucional do Mercosul, porque ele é apenas transitório. Pode passar para o próximo. E esse design, como o próprio tratado traz, foi, no caso, firmado com o Protocolo de Ouro Preto, em 1994, que estabelece, a partir do artigo 2º, tem outras cláusulas, mas principalmente o artigo 2º, que é a escolha por um organismo intergovernamental em detrimento de uma estrutura supranacional. E já afastando a ideia de rigidez em relação ao tema de comércio. Além disso, o protocolo estabelece a personalidade jurídica internacional para o Mercosul, que é muito importante para o Mercosul até mesmo realizar acordos comerciais com outros atores, a tomada de decisão por unanimidade, e o protocolo ele é muito importante porque há essa definição da estrutura e do design institucional do Mercosul. Deixa eu passar para o próximo. Bom, e aí avançando já nas discussões que são da atualidade, que já foram comentadas muitas por vocês hoje, é a questão que nem o Tratado de Assunção, tampouco o Protocolo de Ouro Preto, eles têm uma definição em relação a qual institucionalidade que o Mercosul teria em relação à possibilidade dos atores realizarem acordos comerciais com outros, sejam países, sejam blocos. E a gente pode notar que apenas no Tratado de Assunção há pequena alusão a uma política comercial comum, mas o Protocolo de Ouro Preto não vem detalhar
o que seria essa política comercial comum. E com isso, dentro dos membros fundadores, até mesmo membros que estavam em processo de ingresso no Mercosul, surge um entendimento de uma relativa flexibilidade do Mercosul e das regras do mesmo. E aí, tem a decisão 32, em meio a isso, a decisão 32 de 2000 do Conselho do Mercado Comum, justamente para clarear essa questão e para determinar o que seria a institucionalidade do bloco. E aí essa decisão determina que as negociações de acordos comerciais aconteceram, seja países ou blocos, elas devem ser realizadas de forma conjunta. E isso vem a reafirmar o Mercosul como um bloco negociador, compacto e como uma unidade. E isso vem muito em função também da defesa da diplomacia brasileira, pelo temor, que também é bem protecionista, em relação ao efeito Chile, que na época foi conhecido como o Chile estava em processo de ingresso no Mercosul, mas concomitantemente estava negociando um acordo de livre comércio com os Estados Unidos. E isso não agradou o protecionismo de alguns setores do Brasil e fez com que também pressionasse para a determinação dessa decisão. Só que essa decisão, ela foi aí acordada, mas ela gerou diferentes posições que aí a gente pode discutir, que vocês já discutiram bastante ao longo dessa manhã e dessa tarde, que é a relação que o Brasil acaba sendo em alguns momentos mais favorável à rigidez das negociações com outros atores, enquanto o Uruguai acaba tendo uma posição mais favorável à flexibilização, que é o caso da posição chilena. Pode passar. E aí entra o grande debate, que é a questão dessa constituição de uma política comercial no Mercosul, que é justamente se esses países vão querer uma flexibilização ou uma rigidez, manter as regras afirmadas no Tratado de Assunção, depois no protocolo e nas outras decisões. E o Uruguai e também o Paraguai, que acabam defendendo essa flexibilização do design no Mercosul, eles têm um interesse, sobretudo no âmbito comercial, por ser uma estratégia bilateral que faria com que eles ampliassem e se inserissem no sistema internacional, mas, de todo modo, sem abandonar a integração e a cooperação com o Mercosul. E aí a gente tem duas posições, né, que é o Brasil e a Argentina mais protecionistas, principalmente pelos seus setores industriais, que acabam se beneficiando muito do comércio intrabloco, e o Paraguai e o Uruguai, que acabam sendo mais interessados no regionalismo aberto e mais essa flexibilização. Pode passar? Daí, eu trago dois casos dessa defesa da flexibilidade, que é iniciada em 2006 por Tabaré Vaz, do governo Frente Ampla, e ele protocola, junto com a presidência pro tempore do Brasil, uma autorização para negociar acordos comerciais com terceiros. E, concomitantemente, ele estava em processo também de um tratado de livre comércio com os Estados Unidos, justamente para aumentar esses investimentos estrangeiros diretos. E aí, após isso, o Paraguai também acaba apresentando um documento similar ao uruguaio, e dentro do próprio país também, há uma dualidade em relação a essa autorização por parte do Uruguai, porque, de um lado, um acordo de livre comércio com os Estados Unidos propiciaria ao Uruguai, que é um país voltado para o comércio internacional desde a sua origem, e tem uma forte dependência e interdependência do comércio internacional, que seria aumentar os investimentos estrangeiros diretos, com a possibilidade de um acordo de livre comércio com os Estados Unidos. Mas, do outro lado, essa autorização tem um temor por parte do governo e também da sociedade
de que os sócios entenderiam como o Uruguai estava protocolando uma iniciativa para sair do Mercosul. E aí há essas duas discussões dentro do governo e dentro do país. Só que o momento, em 2006, ele não foi favorável para a iniciativa uruguaia, já que o Mercosul estava com uma máxima de mais Mercosul. E com isso, a autorização foi travada e ele não conseguiu êxito nessa questão dessa flexibilização. Pode passar para o próximo. E aí, nós entramos no segundo caso de defesa de flexibilidade entre os membros fundadores, que é em 2015, novamente com o Tabaré Vázquez, no caso no seu segundo governo, e que se estende até os dias atuais, mais precisamente até ano passado. Na verdade, é interesse ainda dele no ano 2023. E essa iniciativa tem um contexto regional diferente de 2006, porque em 2018, o Brasil, a diplomacia brasileira, através do governo Temer, protocolou uma iniciativa junto ao Conselho do Mercado Comum para flexibilizar o Mercosul, principalmente a questão da TEC, sem abandonar a integração do Mercosul. Essa decisão não houve consenso, mas ela possibilitou uma abertura de um caminho muito necessário e interessante para o Uruguai, que acabou aprofundando a partir da eleição do presidente Lacalle Pou, em 2020, que, em meio à questão desse não avanço do Mercosul em relação a acordos com outros países e com outros blocos, como comentada a questão do acordo com a União Europeia, demonstrou, e aí criou atenção em relação à inconformidade com o andamento dessas negociações do bloco como compacto e negociador. E aí, posteriormente, o governo trouxe o comunicado de 112 de 2021, que foi afirmando para os membros, para os sócios, que o Uruguai iria iniciar negociações bilaterais com países fora do bloco. E esse interesse é justamente com a China, justamente porque em 2013 a China superou o Brasil e se tornou o principal sócio e parceiro comercial do Uruguai. E que isso tudo possibilitou uma abertura de caminhos para o país. E aí, eu trago também que, a partir de 2023, essa iniciativa do Uruguai também foi muito desenhada e conseguiu avançar devido à falta de liderança regional e a posição brasileira favorável à flexibilidade. Como comentou a Flávia, em relação ao 2018 com o Temer e depois com o governo Bolsonaro, que eram favoráveis a uma relativa flexibilidade do Mercosul, principalmente pensando no neoliberalismo. E aí, em 2023, a gente tem uma nova variável, que é a eleição do governo Lula, que tem uma posição diferente em relação ao governo Bolsonaro, e que, apesar de não dar tanta ênfase assim no Mercosul, não acha atrativo, no caso, uma negociação de um acordo comercial com a China de forma bilateral. Senão, ele tem interesse em um acordo multilateral com o bloco. Pode avançar? Bom, e aí, avançando um pouco para as considerações finais, eu trago, como essa pesquisa ainda está bem incipiente, é o meu ingresso no mestrado, eu trago que as assimetrias de poder e também as capacidades dos estados, elas colaboram para que eles tenham visões e interesses diferentes. No caso, o Brasil, em relação ao Mercosul, ele também busca uma relativa liderança, e pensando também que o Brasil, em relação ao Mercosul, tem setores estratégicos, então desfazer o Mercosul não seria interessante, principalmente por conta do seu setor industrial. Enquanto o Uruguai, ele tem uma forte dependência com esse comércio internacional e interdependência, que acaba reforçando a necessidade do bloco avançar
e flexibilizar. Então, essas são divisões que acabam sendo diferentes dependendo do contexto. E aí, com isso, a gente também acaba adentrando em outra discussão, que é a questão de países grandes com países pequenos. No caso, essa assimetria que é provocada também com a questão da integração regional. E o Brasil e a Argentina, por serem países com maior poder de barganha e capacidades, eles acabam, dependendo do governo, dependendo da conjuntura, promovendo o avanço ou mesmo um atraso em relação a determinadas questões, que é justamente o que o Uruguai acaba defendendo hoje, que muitos acordos comerciais que foram firmados via Mercosul foram ao interesse brasileiro, segundo o governo uruguaio. Então, acaba tendo essa outra discussão em relação aos países pequenos e grandes. E aí, por fim, a gente identifica que a flexibilidade da institucionalidade do Mercosul, ela foi, no momento da fundação do Mercosul, alvo de discussão, mas ela ainda continua sendo, porque a gente tem visões diferentes, nós temos países diferentes, capacidades diferentes, e principalmente em relação à matéria comercial, que é o que acaba unindo esses países em torno da integração e de uma estrutura mais robusta, mas ao mesmo tempo que acaba, algumas vezes, atrapalhando. E é isso, muito obrigada pelo espaço. Muchas gracias, María Eduarda. Creo que ahora tenemos un tiempo. Bruno ha volvido a nuestra sala y podemos empezar, ¿no?, las discusiones, las preguntas de esta última sesión de hoy del Grupo 1. ¿Sí? Carolina, voy a pedir para venir acá porque tenemos por la grabación que hacer las preguntas en el micrófono. Claro, por supuesto. Pronto. Sonando, está me ouvindo? Mi pregunta es para Bruno. Es una pregunta comentario, ¿no? Y bueno, empezando por la pregunta, que es una pregunta que puede parecer, no sé si ingenua, no quiero ser provocativa, es real, es sincera. O sea, cuando estamos tratando de mensurar de alguna forma cuál fue la eficacia real o los resultados reales, los impactos reales de estas experiencias de participación social, y llamamos atención para que su rol fue siempre consultivo. Por detrás, para mí queda como que abierta la cuestión de entonces, ¿qué podría ser? Una propuesta que yo tengo a partir de mi investigación es que no fuera consultivo, fuera deliberativo. ¿Cómo? Dentro de lo que es la realidad del ordenamiento, ¿no?, político, jurídico de nuestros países, ¿no? ¿Cómo sería entonces algo que mencionaste, la cuestión de la elección de estas organizaciones y estos movimientos que participan, ¿no? Esa es una cuestión que también está, por ejemplo, en Brasil muy puesta, porque ahora con el gobierno Lula III vuelve toda la cuestión de las conferencias nacionales. Movilizaron millares de personas a lo largo de los 3 gobiernos de los partidos de los trabajadores. Igual, ¿para qué una conferencia no de salud y no de educación y no de niñez y adolescencia? Porque esas sí tienen previsiones en la Constitución, pero ¿para qué hacemos una conferencia de medio ambiente si es consultiva? ¿No? Entonces, esa es una cuestión, yo no tengo la respuesta, ¿no? Ahí la otra es un comentario y un poco de militancia, pero tengo que hacerlo. Si yo muero convencida de que la gran experiencia de participación social del Mercosur es la reunión especializada de agricultura familiar. No son las cumbres sociales. Yo estuve allá en la primera, que no se llamaba Cumbre Social, 2006 en Córdoba.
seminario de desarrollo, qué sé yo, tenía otro nombre, pasó a llamarse Cumbre Social en Brasilia 2006. Estuve allá, estuve con la gente del Itamaraty que estaba escribiendo la decisión que creó la UPS, que a principio tendría un rol de soporte técnico, ¿no? Entonces, así, soy una defensora también, de alguna forma, de la experiencia de las cumbres sociales y de la experiencia de creación de la UPS, pero me parece que si la cuestión es mensurar resultados, entonces la experiencia es la REAF, porque la REAF sí tenía la participación de organizaciones sociales de productores y productoras de la agricultura familiar, campesina e indígena, que crearan normativas de los 3 niveles, decisiones, resoluciones y recomendaciones. Esa es una conversa que podemos tener en el pasillo, pero tengo que aquí erguer mi banderita, la REAF existió, de alguna manera sigue existiendo, y eso sí fue una experiencia, digamos así, afuera de la curva, no sé cómo se dice en castellano. Gracias. Miriam. Y hay el profesor Alan también, ¿no? Después. Ay, bueno, otra vez, muy interesante las exposiciones. Es solo una pregunta, reflexión, de hecho, para Bruno y Francisco, que es un poco para entender el rol que puede tener una sociedad civil. En el siguiente sentido, no es deliberativo, no, son todos consultivos, pero si fuesen deliberativos, ¿quién los eligió? ¿Quién de la sociedad civil va? ¿Quién paga el pasaje? ¿O quién el gobierno elige? ¿O quién elige y decide? Entonces, es una cosa que, por eso yo no sé muy bien cómo se piensa la participación de la sociedad civil, descolada de la participación de la sociedad civil internamente en los estados que están en la experiencia regional, que ahí sí, ahí es como una complementación de algo que ya sucede adentro, pero que los mismos se conectan. Pero si no hay el funcionamiento pleno adentro, ¿qué van a hacer? Esta ONG, esta y esa, viene, es un poco difícil en este sentido, ¿no? Y por fin, si se piensa en la sociedad civil internamente, a los estados, normalmente aquí en América Latina, por lo menos, los gobiernos más progresistas las incentivan porque son apoyados por ellas y los gobiernos menos no las apoyan. Y así sería, se vuelve más difícil de tener una continuidad, ¿no? En su papel en las iniciativas regionales, puesto que los gobiernos se cambian. Muito obrigada. Profesor Alan, ¿quiere hacer la pregunta? Nada. ¿Más alguien? Sí, entonces yo voy a pasar para que profesor Bruno y si Francisco quiere comentar también, quédate, sí. Voy a empezar y Francisco complementa, ¿no? No se escucha. No se escucha. ¿Me escucha ahora o no? Ahora sí, antes no. Perdón, Rita. Sí, no, comentaba que estoy de acuerdo con Carolina cuando comenta que REAF es esta vez la instancia de real participación en la sociedad, y es interesante mirar REAF y pensar, en el caso de Mercosur, claro, qué se puede hacer, ¿no? Que es un poco el comentario mío. Si fueran deliberativos, ¿qué pasaría? O sea, me parece que el ejemplo de REAF es interesante porque en nuestro paper, como incluimos 3 organizaciones, teníamos que pensar quién iba a estar adentro y afuera del análisis.
Entonces, por ejemplo, hubo una discusión en algún momento con Francisco porque pensamos si era interesante incluir las reuniones de municipios, actores municipales, porque esto está en la CAN, sí, esto está en la comunidad andina, parece relevante, pero en los otros ya aparece de una manera diferente. Y ahí miramos la idea de que si actores que participan de gobiernos subnacionales, si son parte de la sociedad civil o no, y ahí pensamos, bueno, no, entonces fuimos sacando y mirando, y ahí por esto el enfoque en los consejos empresariales, sociales, indígenas en el caso de la CAN y todo, pero sin duda podríamos incluir el caso de REAF, que está en una otra, sí, porque está dentro de GMC, ¿no? Entonces está dentro de la estructura intergubernamental, y tal vez por eso sí puede hacer cosas. Ayer en la USP, en mi presentación sobre los ODS y regionalismo, presenté un listado de instancias del Mercosur que menciona ODS, y la que más menciona ODS es la REAF. La REAF y la Reunión Especializada de Cooperativas del Mercosur. Y en el mismo documento ellos mencionan más de un ODS. Porque si uno mira las reuniones de género y otros temas, enfocan solo en un tema específico, uno de específico. Mientras estos actores tienen una mirada muy más transversal sobre los ODS. Entonces es interesante pensar esto. No sé cómo incluiríamos en términos del texto, porque habría que ver si en las otras organizaciones, si hay alguna reunión que sí cuenta con participación dentro de la esfera ejecutiva, digamos, que tiene participación no de representantes de los gobiernos, sino que de entidades, no sé, yo no conozco otros casos con tanto detalle, pero sí, gracias por los comentarios. No sé si quiere comentar. Sí, perdón. Bueno, en el SICA hay algún espacio de ese tipo, pero solo ha tenido alguna relevancia cuando se le ha convocado para opinar o para participar en la formulación de alguna política regional. Porque eso sí, acaso luego lo comentamos, pero en Centroamérica ha habido al menos 2 oleadas, 2 intentos de poner en marcha programas de políticas regionales. Por supuesto, no ha sido iniciativa de los presidentes, ha sido más bien un empuje por parte de la cooperación internacional, pero bueno, esa es otra cuestión. Está involucrada también con la construcción y la singularidad de la sociedad civil en Centroamérica, por eso lo menciono. Pero sí, encajaría difícilmente con el marco de análisis que hemos trabajado, pero habría que verlo. Lo interesante es la cuestión del problema de la diferenciación de la deliberación, ¿no? Bueno, hay un matiz al que lo tenemos en el artículo, pero quizás no lo hayamos debatido mucho. Es el siguiente. En los 3 procesos, estos procedimientos consultivos no son obligatorios. En ninguno de los 3. En Europa sí. La obligación lleva a la deliberación. Y, por supuesto, la sociedad civil, hoy ya se sabe, hace 30 años igual no, pero la sociedad civil no es un dechado de virtudes, no es la panacea, ¿no? Pero en Europa, el hecho de que la consulta sea obligatoria para el Comité Económico y Social significa que se produce un proceso de deliberación y ayuda a los tomadores de decisión a al menos alinear consenso o tomar la temperatura de las preferencias de los actores no gubernamentales. Y eso ya es una contribución. Claro, obviamente luego tenemos el problema de quiénes son los que pueden participar. Y ahí el caso del SICA también puede ser interesante porque contrasta con los suramericanos. Como ha dicho muy bien Bruno, tiene influencia europea
porque la diferencia del proceso centroamericano con respecto a los suramericanos es que la reactivación tiene un origen, digamos, mucho más consensuable, que era la paz. Se venía de una guerra. La reactivación del SICA en el 91 fue un producto de Esquipulas. Y el hecho de que la paz fuese la conquista esperada, dio lugar a que se produjesen algunos consensos que en Sudamérica no han tenido lugar. Consensos entre, primero, los presidentes presionados por sus sociedades, agotadas ya, y también presionados por la cooperación internacional, que estaba en los diálogos. Segundo, por los empresarios. Recuerden que había un mercado común centroamericano desde los 60 y los empresarios estaban ya deseando volver a reactivar el comercio, normalizarlo. Pero luego había también un importante consenso forjado desde la sociedad civil, y era esta sociedad civil que veía la integración como un instrumento de democratización de sus estados. Y ahí, por supuesto, el hecho de que la cooperación europea desde finales de los 70, diría yo, pero sobre todo en los 80, los escandinavos estuvieron forjando, construyendo todos estos grupos que luego presionaron a los gobiernos para que aprobasen la creación del Comité Consultivo del SICA. Los gobiernos se mostraron remisos, por supuesto, pero tanto la cooperación internacional como el hecho de que los gobiernos veían beneficios en la legitimación interna por parte de todos esos grupos, finalmente aceptaron. Eso dio lugar a que el SICA se configurara de manera distinta, se configurara de una manera no igual, pero similar a la europea. Para formar parte del SICA vamos ahora con el quién. Y disculpad este rodeo, pero es que hay que hacerlo para que nos entendamos. La cuestión es que para formar parte del Comité Consultivo del SICA, al menos hay que conformar una red con presencia en 4 países centroamericanos. Y en su estatuto debe quedar manifiestamente definido su carácter y su interés centroamericano. Por supuesto, los grupos que están son los que tienen intereses transnacionales. Por supuesto, los grupos empresariales y económicos, que con el tiempo terminaron creando su propio espacio. Pero también hay espacios muy interesantes de grupos de la sociedad civil vinculada con derechos humanos, vinculada con etnias, vinculadas con grupos preocupados por el tema medioambiental. Todo esto se han ido, traían esa, digamos, esa inercia ya desde los 80, pero todos se han ido configurando en red y todos han ido configurando un catálogo de intereses sobre la integración. El problema es que el proceso se fracturó a finales de, yo diría que finales de 2005, un poco antes del relanzamiento, porque claro, todos los grupos no empresariales o económicos, en el momento en el que la cooperación internacional dejó de apoyar, se vinieron abajo. Cuando se vinieron abajo, el proceso se estancó. Los empresarios aprovecharon ese momento de debilidad para reforzar el Comité Consultivo de Integración Económica, que se vincula directamente a la Secretaría de Integración Económica, que es la histórica, y que tiene una tensión permanente con la Secretaría General del SICA. Y ahí ha habido consulta, ha habido deliberación, y os puedo asegurar que hoy los empresarios centroamericanos son prácticamente los que están marcando el camino a los ministros de Economía en la política de facilitación de comercio, que es la única política que funciona en Centroamérica. Más allá de eso,
En este paquete de políticas regionales que se intentó al menos definir, que nunca se implementó, con ayuda, por supuesto, también de la cooperación internacional, ahí ese proceso fue liderado por las secretarías, por los órganos del SICA, y ahí sí se convocaron a los grupos de la sociedad civil y han participado y se ha deliberado. Claro, luego las políticas han salido publicadas en un documento y no ha ido más allá, porque no ha tenido nunca posibilidad, salvo en algunos casos como pesca, como MIPYMES y alguna que otra más anecdótica, ¿no? Pero al menos digamos que existe el escenario que puede posibilitar esa deliberación. Lo que hablábamos con Bruno era que ni siquiera en la comunidad andina, que tiene más antigüedad, que tiene incluso otros espacios definidos también bastante activistas, pero en la comunidad andina no se ha desarrollado nada al respecto y en Mercosur igual. Por tanto, la pregunta, ¿quién? Los de siempre, los interesados, los que tienen intereses, pero en los 90, a finales de los 90, en los 2000, había grupos civiles interesados porque veían la integración como un instrumento de democratización. El problema es que eso se ha venido abajo. Y luego, deliberación, la diferencia es que si la consulta es obligatoria, al ser obligatoria hay deliberación. Y si hay deliberación, hay la posibilidad de que los tomadores de decisión testen un poco cómo está la situación y la coyuntura para tomar decisiones. Digamos que todo está, como lo que comentaba antes Diana acerca de la producción normativa, es autorreferencial porque los únicos reglamentos que se publican, que se producen, son de obligado cumplimiento para los órganos del SICA. No hay reglamentos de obligado cumplimiento para los estados. Por eso es autorreferencial, porque todos esos reglamentos que ha mostrado antes Diana ahí, todos son para que lo cumpla la Secretaría de Integración Social, los órganos del SICA, pero ninguno traspasa ese anillo sistémico y va hacia los estados, ¿no? Ahí la deliberación puede tener peso. Esa, para mí, es la diferencia, pero estamos de acuerdo en que ese es un debate importante. Sim, claro, só que você tem que vir aqui. Graças, professor Francisco. Eu vou passar a professora Karina, e se há alguém mais querer fazer pergunta, incluso virtualmente, vamos fazer agora uma última rodada de perguntas. No, solo un comentario, porque me pareció muy interesante eso que ha puesto profesor Francisco y Bruno. Pero hay una cuestión interesante en el caso de Mercosur, porque los actores sociales en realidad participan en relación al Mercosur, pero no en el Mercosur. O sea, al darse cuenta que las decisiones no son tomadas en el ámbito del Mercosur, estos se movilizan por fuera y siguen viendo a los estados como el actor central para hacer el lobby. Entonces es interesante porque mismo en el caso de los parlamentarios, los actores buscan a los parlamentarios, no en el Parlamento del Mercosur, pero sí en el Congreso Nacional, porque es ahí donde las decisiones realmente son tomadas, en el Parlamento y en el gobierno. Entonces es interesante porque está esa cuestión, eso que nosotros llamamos de que no hay una transferencia de lealtades, o sea, los actores siguen viendo el Estado-Nación como el centro de decisiones y por eso no hay por qué participar en el Mercosur si allí es solo para sugerencias. Solo llamando la atención para eso. Yo tengo una
un comentario, comparando los dos trabajos, tanto de Diana quanto de María Eduarda, ellas hablan de procesos de integración que tienen institucionalidad. Entonces, hay toda una discusión sobre la flexibilización, sobre la legalización de normas, entre proyectos antiguos que desarrollaron institucionalidad. Y hoy por la mañana justamente discutimos que los proyectos más recientes tampoco presentan. Entonces, no hay este tipo de discusión en proyectos que no ofrecen institucionalidad. Entonces, para mí me llamó mucha atención que ellos eligieron, los estudios eligieron proyectos más antiguos para discutir la cuestión de institucionalidad, porque hay institucionalidad. Entonces, es ¿no? Algo que me ha llamado atención. ¿Más alguien? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Comentario? Profesora Rita? ¿No? Bien, entonces, quiero mucho agradecer la participación, la presencia de todos, incluso profesora Rita, que se quedó muy atenta durante todo el día en este trabajo virtual. Considero mucho su participación, agradecer a todos y mañana empezamos la cuarta sesión. Tendremos 5 sesiones del grupo 1. El grupo 1 fue el que más recibió trabajo. Profesor Francisco, profesora Rita y yo leímos todos los resúmenes, discutimos y estamos muy contentos con la realización del evento. Que todos descansen. Miren, aquí ya oímos el sinalero. No. ¿Sí, no? ¿Cómo se llama? La campana. La campana de la catedral, ¿no? Que encierra el día. Bien, muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Muchas gracias. No, es que pensaba que te referías porque los toques de campana, cada uno a cada hora tiene un nombre. No, es campana, es de la catedral por la hora. Porque